Buenas tardes a todos. Como parte de este gran proyecto, quiero brindarles por este medio dos de mis entrevistas de acuerdo y con el tema de la invasión de Panamá el 20 de diciembre de 1989. Como todos sabemos que la invasión de Estados Unidos a Panamá en el 89 fue denominada como la Operación Causa Justa, y esta llevó a la caída de Noriega y la desaparición del ejército en el país centroamericano. Espero que estos dos aportes sean de gran conocimiento de muchas aquellas personas que tuvieron que vivir este temeroso día y que hoy en día todavía viven con esos recuerdos que son difíciles de olvidar, y en conjunto con todas las otras aportaciones de mis compañeros, espero sea de gran conocimiento para todas aquellas personas que lo puedan visualizar por este medio de las redes sociales. Señor Kimi, cuando vivió los días previos a la invasión de Panamá, ¿cómo vivió los días previos a la invasión de Panamá? Bueno, los días previos a la invasión fue un tiempo de zozobra porque no sabíamos cuándo el gobierno norteamericano iba a invadir Panamá. Se oían rumores de que iba a ser en el tiempo del mes de diciembre. Estábamos en esa zozobra, pero bueno, no sabíamos el día exacto, correcto. Pero el día que sucedió fue un día de tensión y de nerviosismo porque se veía estruendo por todas partes y movimiento de policías y militares por todas las calles. ¿Dónde estaba cuando inició la invasión a Panamá? En estos momentos de la invasión me encontraba yo exactamente por las mañanitas de Tucumán. Okay. ¿Cómo vivió los días 20, 21 y 22 de diciembre de 1989? Bueno, al suceder la invasión fueron momentos de angustia porque no había movilización para ninguna parte del país y se encontraba todo el mundo en el saqueo de la ciudad de Panamá. ¿Cómo fue su situación durante el periodo post-invasión? Mi situación, ya anteriormente, económicamente, mi situación era muy, muy débil porque nosotros vivíamos solamente de los intereses que teníamos los que tenían cuentas en los bancos. Y lo que es en el término social, créame que todavía estamos nerviosos todavía de la invasión. ¿Considera usted que la invasión sucedida el 20 de diciembre de 1989 es justificada? Es correcto, está justificado, pues si todavía tuviéramos sobre un gobierno militar. En base a la respuesta anterior, ¿considera usted que el 20 de diciembre sea declarado Día de Duelo Nacional? Es exacto, debe ser porque bastantes vidas humanas se perdieron, civiles, que no tenían que ver nada con el proceso, pero bueno, en toda guerra y en toda situación como esta, tienen siempre que sacrificarse personas civiles. Okay. Dentro de todas las personas que murieron el día de la invasión, ¿usted perdió familiares, amigos, algo Bueno, hasta la fecha no he sabido nada de un familiar de los míos, ni allegados tampoco así cercanos, no he sabido nada de eso. Ok, muchas gracias, señor Luis, por su aportación. Gracias a usted. Como parte de mi segunda entrevista, señor Barba, ¿cómo vivió usted los días previos a la invasión de Panamá? Debo indicarle que con mucha preocupación, porque yo tenía la clara impresión de que efectivamente en algún momento de la historia Panamá sería objeto de una intervención militar, de tal suerte que tenía esa preocupación, y la preocupación que me causaba la situación económica que vivía en general el país, con los bancos cerrados, y en lo personal como servidor público de la Caja del Seguro Social, teniendo que cobrar mi salario a través de largas filas que formábamos en la agencia de calle 17, en donde teníamos que cobrar prácticamente en sencillo y en títulos valores nuestro salario. Era una situación verdaderamente preocupante. En cuanto a la pregunta de dónde estaba cuando inició la invasión a Panamá, para mi manera de recordar, 11 de la noche del día 19 de diciembre, el día 19, sí, amanecer del 20 de diciembre, escuché las primeras detonaciones en mi casa, que estaba situada a escasos 2 kilómetros de la comandancia.
sentí con mucha angustia en mi familia la preocupación de lo que podía pasar, porque asumíamos que se trataba de bombas que se estaban lanzando desde el área de la zona del canal, específicamente desde el Cerro Ancón, y veía las luces rojas que luego de un tiempo entendí que se trataba no de misiles sino de luces de bengala para poder ubicar los puntos a los cuales los norteamericanos querían dispararle. También se escuchaban los rotores de los helicópteros Black Hawk que ametrallaban el área de la comandancia. ¿Cómo viví los días 20, 21 y 22 de diciembre? Con mucha angustia, con mucha preocupación. En el amanecer del 20, que todavía alrededor de la avenida Central y la Caja del Seguro Social de calle 17 se manejaban con algo de normalidad, La gente todavía no sabía claramente qué estaba pasando, pero sí empezaban a caminar hacia la avenida Central y avenida Balboa, provenientes de calle 16 de Chorrillo, las personas huyéndole al incendio, a los incendios que empezaban en esa área. Los norteamericanos físicamente no llegaron a caminar por dichas calles provenientes de la avenida de los Mártires, conocida por ellos como la 4 de julio, y entraron al Instituto Nacional, bombardearon las puertas del Instituto Nacional, convirtieron el glorioso Nido de Águilas en un cuartel de los estamentos militares norteamericanos. A mí me tocó con mucho dolor y como exinstitutor ver esa situación, y también con mucho dolor ver cómo empezaban los saqueos. En la mañana, aproximadamente como 10, 11 de la mañana del día 20, me tocó pasar también por el Museo de Historia de la 5 de mayo y ver cómo lo tenían los norteamericanos atrincherados. Dicen que muchos objetos de valor histórico desaparecieron, pero yo no creo que eso haya sido objeto de los saqueos, porque ahí estaban atrincherados los soldados norteamericanos, la espada de no sé cosa de Victoriano Lorenzo, esto, lo otro, que han desaparecido. Hay que preguntarle a ellos, que ellos eran los que estaban ahí. Mucha angustia, mucha preocupación. Esta situación me tomó con solamente $70 en la mano, y en la mañana del 20 compré algunos alimentos enlatados, pues porque se sabía lo que venía, aunque con mucho dolor vi a la mayor parte de la población fue saqueando los almacenes. En cuanto a si considero que la invasión fue justificada, no, porque a pesar de que lo llamaron causa justa, los norteamericanos no sé qué tenía de justo. Los norteamericanos habían tenido un doble rol, al igual que los franceses, a donde después fue a parar el general Noriega, que lo habían condecorado por su lucha contra el narcotráfico, ese doble discurso. Entonces, para capturar a Noriega, tuvieron que destruir toda la economía de un país, matar miles de personas totalmente inocentes y ajenas a la responsabilidad de Noriega con respecto a los cargos que los norteamericanos le achacaban. Entonces yo verdaderamente no creo que por este hombre haya sido necesario tantas muertes, destruir un país, acabar con una economía que afortunadamente, gracias a la labor del presidente Endara, quien tuvo la disyuntiva histórica de asumir o no la presidencia de la República ante el comunicado de los norteamericanos de que debía hacerlo, lo hizo. Ya la historia se encargará de juzgar si fue correcto o incorrecto, porque muchos le achacaban que él había pedido la invasión y él aclaró en vida de que él nunca la había pedido. Entonces, no considero para nada justificada. Por eso me da mucho pesar que en Venezuela se hable de una necesidad de invasión, porque no tienen idea. Yo como panameño me dolió mucho ver el suelo patrio recorrido tan
una forma arbitraria por las tropas norteamericanas, imponiendo ellos su voluntad. Al final no sabían ni siquiera dónde estaba Noriega, que terminó asilado en la embajada en la Santa Sede para posteriormente entregarse. En cuanto a si considero que debe ser declarado el 20 de diciembre Día de Duelo Nacional, considero que sí. Considero que hay una deuda del país con los miles de afectados, con los muertos, con los familiares, y no se les ha hecho justicia. Los comerciantes del Chorrillo que se vieron afectados no han sido resarcidos, ni los propietarios de los inmuebles, ni mucho menos los familiares de los muertos. Si era una guerra, debe haber una guerra que realmente Panamá no merecía, a pesar de que se sabía que Noriega pues sí se jactaba de su poder militar que nunca se vio. De tal manera que considero que así como el 9 de enero lo fue, el 20 de diciembre también debe ser declarado Día de Duelo Nacional, pero no solamente con una declaración de una ley o que quede ahí para nada, sino una declaración que vaya más allá, sino en la vía de que se le haga justicia a los afectados. Creo que ese debe ser el fin o el objetivo de una declaración de duelo nacional. Gracias. Este tema admite muchas historias y muchas reflexiones que le quedará precisamente a los estudiantes hacerlas.